Ahora sí, ya empezamos la grabación. Hoy estamos sábado 6 de septiembre del 2021, ¿verdad? Y empezamos este, con lo que sería la grabación de clase de respaldo del curso de preparación para el examen de admisión. Bien, estamos en la pregunta número 1. Entonces, los chicos tienen que contestar. Entonces dice, en las profundidades del mar, dadas sus características especiales, existe una fauna completamente desconocida, entre otras partes del mar. ¿Ok? Del texto anterior, es correcto concluir que respecto a las diferentes partes del mar, la fauna de las profundidades es con certeza. Tenemos dos respuestas de 10. Faltan más, entonces, para que vayan contestando. ¿Ok? Vamos a ver, habían creo que 180 segundos, por lo tanto 3 minutos. Significa que ya llevamos como 2 minutos, entonces para que contesten. Bien, falta alguien. Bien, no sé si falta alguien, pero digamos ya vamos a avanzar. Entonces, para que pueda contestar. Bien, tenemos 4 y 4, 8, 9, 10, 11 personas, ¿ok? Este, bueno, en este caso, nadie aceptó, era distinto. ¿Por qué distinto? Porque, digamos, dentro de lo que ya conocemos, existen especies complejas, exóticas y variadas. Distinto es una definición de aquello que no conozco y simplemente lo defino como distinto, ¿verdad? Digamos como, no, sí, supongamos que los seres de otros planetas tienen tres ojos, pero o tienen un dedo más, o no sé, cualquier cosa, y eso lo hace distinto. Entonces, digamos como que es la mejor definición para definir algo que no conozco, ¿verdad? Algo desconocido, el concepto de distinto, ¿ok? Exóticas, por ejemplo, digamos, dentro de lo que ya conocemos, uno puede decir, bueno, es que tenemos especies de exóticas o de flora y fauna, ¿verdad? Entonces, digamos como que ahí no calza. Complejo, tenemos ecosistemas complejos, o sea, ya dentro de lo que sí conocemos, podemos conceptualizar cosas como complejos, como variado, pero distinto es aquello que no conocemos, y entonces lo que no conocemos simplemente lo definimos como distinto, ¿ok? Siguiente. Nadie puede constituirse en dueño de la verdad. Esta no tiene propietario, se alcanza o se muestra. Eso es todo, lo demás no tiene sentido. Observe las siguientes expresiones, de acuerdo con la información dada. La pregunta es, ¿cuáles de las premisas son verdaderas? Entonces, todas son verdaderas, ninguna es verdadera, solo la uno es verdadera o solo la 3 es verdadera.
Bien, tenemos 11 personas. La 9, solo la 3 es verdadera, efectivamente, ¿verdad? Dice, no es verdadero no poder adueñarse de la verdad. ¿Por qué? Porque dice que esta se demuestra o se alcanza. Por lo tanto, sí es afirmativo demostrar o sí sería afirmativo demostrar. Pero sí es afirmativo alcanzarla, pero no adueñarse de ella. Por lo tanto, es afirmativo no adueñarse de ella. Bien, tenemos ya digamos las primeras posiciones. Altos pensamientos es preciso que correspondan sublimes expresiones. El texto anterior propone una correspondencia entre altos pensamientos es preciso que correspondan sublimes expresiones. Bien, faltan tres. Vamos. La idea es que estas que son cortas, digamos, no se gasten los 3 minutos, sino que antes del 60, ¿verdad? Por lo menos. Eso es lo que yo estaba intentando decir al principio, como efectivamente están hechos de 180 segundos, pero la idea es que pueden contestar antes de 2 minutos, ¿ok? Ya las de matemáticas sí las dejamos un poquito más. Listo. Bien. Pregunta 4. Es buen pensador quien sabe ver en los objetos todo lo que hay, pero más de lo que no hay. Según el texto anterior, se puede expresar. Ah, bueno, la pasé la anterior, se me olvidó explicar la anterior. Pero sí, la anterior era reflexionar y comunicar en relación a que, digamos, hay que reflexionar antes de hablar, ¿verdad? No solamente hablar por hablar, sino que era altos pensamientos, sublimes expresiones. Era como que hay que pensar muy bien decisiones importantes, ¿verdad? Entonces no es solamente de tomar decisiones, sino también reflexionar antes de comunicar. Como cuando uno renuncia a un trabajo, ¿verdad? Entonces uno primero lo piensa, uno dice, ¿será que ahí tengo otras opciones? ¿Será que hay otras oportunidades? ¿Será que me va a ir mejor en otra parte o mejor me quedo acá? Entonces, altos pensamientos, sublimes reflexiones. Entonces, antes de uno, por ejemplo, renunciar a un trabajo, uno reflexiona y luego comunica. Acá es buen pensador y quien sabe ver los objetos, todo lo que hay, pero no más de lo que no hay. Ok, faltan dos. Ahora sí faltan dos y listo. Justa observación, ¿verdad? Es como cuando alguien ve algo y luego le inventa como un chisme más, ¿verdad? Entonces, por eso es que dicen, el buen observador es solamente el que observa lo que hay, pero no más de lo que no hay. Entonces, es ser justo con lo que realmente está pasando.
Dice, cuando la verdad alcanza un plano supremo, se convierte en virtud suprema. Del texto anterior se deduce, sin verdad no hay virtud, a menos verdad, menos virtud, a menos virtud, menos virtud, a máxima verdad, máxima virtud. Recuerden, ¿verdad? Por aquello que no supieran también, es la velocidad al momento de contestar genera puntos también. Entonces, entre menos tiempo dure en el Kahoot, ¿verdad? Aquí, ahorita, este, por ejemplo, si 5 marcaron, no sé, la opción A, entonces el que marque primero genera más puntos. Que sepa, ok. Listo, estamos. Acá era a máxima verdad, máxima virtud, porque dice que la verdad alcanza un plano supremo en virtud suprema, por lo tanto, ¿verdad? Digamos, verdad suprema, virtud suprema, o sea, la opción D. Estamos hablando de maximizar cosas. Dice, cuando se puede medir aquello lo que se habla y expresarlo en números, se sabe de algo de ello. Pero cuando no se puede expresar en números, su conocimiento es pobre y de calidad poco satisfactoria. Si se ignora la expresión numérica, la calidad del conocimiento es poco satisfactoria. Si es imposible la expresión numérica, la calidad del conocimiento es poco satisfactoria. Si la calidad del conocimiento es poco satisfactoria, no puede expresarse numéricamente. ¿Cuál de las ideas que se centra en la verdad y en la idea central del texto? ¿Ok? En este caso, era solamente la 2. Si es imposible la expresión numérica, la calidad del conocimiento es poco satisfactorio. ¿Por qué? Porque acá dicen, si no se puede tener la expresión numérica, su conocimiento y calidad son poco satisfactorios, ¿verdad? Entonces, la expresión numérica luego depende de la calidad y de la satisfacción. No habla como de ignorar y digamos al revés no funciona, ¿verdad? Digamos al revés la expresión no funciona tipo acá lo menciona al revés, la calidad, luego la expresión numérica. ¿Por qué no funciona al revés? Es como, no sé, es como si el profesor le enseña al estudiante, el estudiante estudia, pasa el año, por ejemplo. Si eso lo hiciéramos al revés, como si el estudiante estudia,
el profesor pasa el año, digamos, como que al revés no tiene como mucho sentido, digamos, no, no. O sea, la única dependencia funciona como si o sea, si el profesor enseña, el estudiante aprende y por ende este pasa el año. Pero el revés no, no funciona, ¿verdad? Digamos, como si el estudiante aprende y pasa el año, no, si el estudiante estudia, digamos, como el profesor pasa el año, digamos, como que ahí no hay una concordancia ahí, de verdad, o sea, como que no hay esa dependencia. Entonces, digamos, si la calidad del conocimiento es satisfactoria, esta depende de la numérica, así no es, ¿ok? Es como de la numérica depende de la calidad. Esto es lo que indica. Recordemos que aquí hay una coma y antes de la coma tenemos un antecedente y luego un consecuente. Entonces, el antecedente es que si existe una expresión numérica, el consecuente es, se tiene calidad satisfactoria o poco satisfactoria, ¿verdad? Entonces, pero todo depende de la expresión numérica. Ven, acá los conocimientos astronómicos de los griegos estaban llenos de datos indefinidos, ¿ok? Acerca de estrellas, planetas y sus movimientos, son en los últimos tiempos lograron un alto grado de exactitud. ¿Qué se concluye de esto? Que fue a partir de los conocimientos vagos que fueron precisados, ¿verdad? Digamos, ¿qué significa con indefinidos a definidos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, vamos a ver, se tuvo que haber definido y establecido una unidad de medida para poder definir algo sobre qué cosa, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿de dónde nace los metros, los kilómetros, las distancias? Por ejemplo, el concepto de tiempo, digamos, ¿cómo nace? Entonces, primero debe existir una unidad de medida. Y, digamos, una vez se establece esa unidad de medida, es que ya se hacen los cálculos sobre estos. Pero antes, como no había una unidad de medida universal, entonces por eso es que se le llamaba indefinidos, ¿verdad? Porque alguien podría decir, no sé, yo calculo este, el tamaño o la rotación de la Tierra en relación a la composición de su sombra, no sé, o a la distancia, el tiempo que se le dura. Entonces, cada quien tenía como una unidad de medida propia, ¿verdad? Hasta que ya, digamos, fueron pasando los científicos y demás, y todos llegaron a un acuerdo de establecer ciertas unidades de medida, ¿verdad? Como en la parte americana.
en la parte, digamos, europea, inglesa, que cada quien tiene diferentes unidades de medida. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo, digamos, la unidad de medida es como la duración que dura un rayo de luz de la Tierra al Sol, ¿verdad? Entonces, ya ahí se define la unidad de medida de un tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es esa duración o la gravedad? Entonces, no es que estaban erróneos, sino que no había una unidad de medida como definida por los colegios de científicos hasta que ya se definió, ¿verdad? Entonces, por eso eran vagos que luego fueron ya precisados. Ok, efectivamente acá era la utilidad práctica, ¿verdad? Dice, la importancia de la trigonometría en el siglo pasado derivó de la necesidad de su aplicación astronómica, navegación y agrimensura. Entonces, cuando hablamos de práctica, no lo definimos en una ciencia o área en específico, sino, digamos, en una práctica, digamos, de que era muy práctica, que servía para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere a su utilidad práctica.
Acá era un buen fin no justifica un mal medio. Eso era. Vamos a ver qué dice la pregunta. Dice, ningún propósito es tan alto que permita considerar legítimos los medios indignos para lograrlo. ¿Cuál es la expresión? Resúmele. Un buen fin no justifica un mal medio. Ningún propósito es tan alto que permita considerar legítimos los métodos indignos para lograrlo. Buen fin no justifica un mal medio. Entonces, ¿cómo qué cosas? No sé, como Israel y la Franja de Gaza, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Israel va por grupos armados, y al final los niños y las mujeres y la población en general no tiene que ver contra el grupo armado, ¿verdad? Entonces, llegó a propósitos tan alto para considerar legítimos esos medios que están pasando. Cuando recibimos elogios de algunas personas, nos quedamos pendientes de sus labios por temer que sus alabanzas no sean sino un antecedente de críticas. Quien pronuncia una alabanza asume, al menos por un momento, la posición de un juez. Que efectivamente, cuando hablamos de un juez, lo relacionamos con enjuiciar, ¿ok? A eso se refiere. Bien, entonces, alguien enjuicia tanto cuando dice algo bueno como algo malo, ¿verdad? Alguien dice como, no, es que esa persona es muy buena, entonces está dando un juicio positivo o un juicio negativo, no, esa persona es muy mala. Bien, así quedaría la tabla final de los resultados. Bien, vamos a comenzar otro, ¿ok? Ese era el uno, vamos a comenzar el dos. ¿Ok?
Ahí está el código y demás para que lo puedan escanear. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, 8. ¿Ok? Bien, bien. Estamos los mismos 12. Vamos a comenzar. Dice, la teoría de la evolución recuperó la continuidad entre el ser humano y los animales que había sido negada por Descartes cuando atribuyó alma solo al ser humano. Del texto anterior se concluye que la teoría de la evolución negó la existencia del alma, desprestigió la teoría de Descartes, contradijo la teoría de Descartes, amplió el concepto de continuidad entre el ser humano y los animales. Tenemos 7. Este, y la opción correcta es que contradijo la teoría de Descartes. Ok, dice, la teoría de la evolución recuperó la continuidad entre el ser humano y los animales. Recuperó la continuidad entre el ser humano y los animales, ¿ok? Que había sido negado por Descartes cuando atribuyó alma solo al humano, pero no a los animales, ¿verdad? Entonces, del texto anterior se concluye que la teoría, como recuperó esa continuidad entre el ser humano y los animales, entonces contradice a la teoría de Descartes que solo atribuye al humano, ¿ok? Por eso es contradijo la teoría de Descartes.
La pregunta decía, aunque la velocidad de una partícula en suspensión no es observable, el efecto de una sucesión en el desplazamiento de esta puede localizarse e incluso estudiarse con ayuda del microscopio. Ok, ¿alguien sabe por qué la opción D es la opción correcta? Bueno, hubieron tres personas que marcaron a tres. ¿Por qué? O sea, ¿por qué determinaron que es? Ven, porque acá dice el efecto de una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Una repetición de una continuidad de algo, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, aunque la velocidad de una partícula en suspensión no es observable, tiene una sucesión de repetición de ese desplazamiento, ¿verdad? De jóvenes decimos que la justicia es lo mínimo que podemos esperar de nuestros semejantes. De adultos, que es lo máximo. Según el texto interior, ¿qué opinión? La opinión que con respecto a la justicia tiene el ser humano a través de su vida es, de jóvenes decimos que la justicia es lo mínimo que podemos esperar de nuestros semejantes. De adultos, vamos a ver, dice que es inconstante. En su contrapropuesta constante, por ejemplo, constante, no sé, el número 3, ¿verdad? Digamos en matemático, no es, ese número es un número constante. Entonces, inconstante es aquella que va cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, entonces esa inconsistencia es la que hace referencia a esa relación entre el desarrollo natural de un hombre, ¿verdad? Una persona de jóvenes a luego, digamos, tener una madurez de adulto, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dar una pausa para que puedan ir a tomar agua y demás, y ir al baño, ir a estirarse y ya volvemos, ¿ok? En unos 10 minutos. Muchas gracias. Nos vamos a receso.
Hola, ya volvimos. ¿Están por ahí? Creo que sí. Súper bien. La palabra es un ser viviente a causa del espíritu que la anima, la idea según el texto anterior. Bien, vamos a ver. Dice, la vida de la palabra recibe la idea. La vida que tiene la palabra recibe su idea. Muy bien, continuemos. ¿Quién tiene alguno? De igual forma me indica, ¿ok? Dice, el calor del sol evapora el agua de las superficies de los mares. Lagos y ríos, este aporte de agua asciende a la atmósfera, forma nubes y se precipita como lluvia sobre la tierra. El ciclo se repite y por ello tenemos fuentes de agua. Según el texto anterior, las fuentes de agua existen porque el proceso del ciclo de evaporación y precipitación se da de forma. Vea qué interesante, qué interesante, digamos, porque esta pregunta se parece también a la anterior, ¿verdad? Que hablaba de sucesiones, repeticiones.
Bien, vamos a ver, dice que este, dice que la reiterada, digamos, el concepto es la repetición de algo. Y frecuente es como que si siempre sucediera, ¿verdad? Por lo tanto, efectivamente, la opción correcta es la opción A, por el hecho de que no siempre llueve. Entonces, reiterada es como la repetición de algo, pero no digamos en relación a tiempo, sino repetición de un proceso. Pero frecuente incluye el tema de la frecuencia del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en Guanacaste, sí, llueve como 6 meses sí y 6 meses de verano, ¿verdad? Entonces, es ahí donde hace la diferencia. No hay que volar como hoja, hay que volar como ave, con rumbo. O sea, la hoja cae y como que la gravedad simplemente la va bajando, ¿verdad? No hay como rumbo. La palabra rumbo se interpreta como la expectativa de un mundo futuro, la expectativa de un mundo futuro, la realización de proyectos con planes definidos, la espera de lo que el destino prepara. Bien. Bien, la realización de proyectos con planes definidos, ¿verdad? Eso es tener rumbo, una dirección en específico, ¿verdad? Digamos como las aves cuando migran del norte al sur van con rumbo, o sea, con un objetivo, una meta, que es la sobrevivencia. El presente es producto del pasado, ¿ok? Presente es producto del pasado, por lo tanto es malo el intento de presentar lo que hoy somos como invento exclusivo de los seres humanos actuales. Eh, yo siempre lo hago como en el tema del conocimiento, ¿verdad? Entonces, lo que hoy somos es parte de todo, digamos, el estudio y la preparación que hemos tenido anteriormente. Entonces, es vano decir como, no, es que yo ya lo sabía o lo sé todo, ¿verdad? Digamos, no siempre fue así o no siempre es así. Entonces, el que sabe una vez pudo no haber sabido, ¿verdad? A eso se refiere.
La respuesta se lee como en conjunto. El texto anterior se refiere preferentemente al valor del pasado, el origen del presente. Ok, faltan dos. Bien, el origen del presente, o sea, el origen, es como cuando uno dice, bueno, yo vivo acá en San José, pero yo soy originario de San Carlos, algo así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del origen, hablamos como de ese pasado que le ha significado a nuestro presente. Entonces, por eso es que si hoy somos profesionales, si hoy, no sé, somos profesores, somos contadores, somos ingenieros, el origen de eso, de todo un proceso que fue pasar el examen de admisión, ¿verdad? Entonces, el origen del presente fue, digamos, este esfuerzo de preparación que ustedes tienen para llegar a ese presente, ¿ok? Por eso dice, el presente es producto del pasado. O sea, lo que nosotros, las decisiones que tomamos ahorita, no, o sea, ahorita, digamos, somos 30 estudiantes que todos los sábados estamos ahí constantemente, ¿verdad? Cualquier otro decía, no, voy a ir a jugar bola, voy a ir al río. Entonces, es producto de este esfuerzo el origen de nuestro presente, ¿verdad? Todavía no estamos en ese presente, pero vamos a estarlo, ¿ok? Entonces, origen, hacer la relación al pasado y el presente es como el origen de la importancia de ese pasado respecto a nuestro presente. La opción A que dice el valor del pasado solamente se enfoca en el pasado. Entonces tenemos que buscar palabras que nos lleven a ambas direcciones, o sea, nos traigan del pasado al presente, ¿ok? Dice, apreciar una pintura es, en cierta forma, colaborar en una creación, o sea, colaborar en su creación. Para que la afirmación del texto sea verdadera, es necesario aceptar que la obra de arte no es un producto individual, sino colectivo. Bien, sí, parece que la mayoría también lo tuvo bueno, ¿ok? Interesante. O sea, interesante, interesante porque, vamos a ver, o sea, la comunidad es quien da vida, digamos, a cualquier cosa. Bueno, han salido, ¿verdad? Por ejemplo, han salido como que, no sé, alguien está en un museo y de casualidad viene y deja un zapato ahí en medio pasillo y ya la gente viene y le empieza a tomar fotos, ¿verdad? Entonces no significa que no sea arte, significa de que la gente que le toma fotos al final le da vida de que eso representa para ellos es un arte, ¿verdad? Entonces,
O estaba el otro día como la persona que vendió un cuadro de arte imaginario. O sea, no había nada. Entonces, o sea, como que no tiene mucho sentido eso, ¿verdad? Y por eso es que no es producto individual, sino, digamos, la razón de esta al final es colectiva. El ser humano puede sobrevivir 3 semanas sin alimentos y 3 días sin agua, pero será afortunado quien dure 3 horas sin el calor necesario. O sea, vamos a aguantar hambre, pero no hipotermia, o sea, no frío, digamos, como la gente que sube al Everest y muere, ¿verdad? Entonces, más resistentes al frío que al hambre, más resistentes al hambre que al frío, menos resistentes al frío. Está muy sencilla, ¿verdad? Muy bien. Lo que indicaba efectivamente son más resistentes al hambre que al frío, ¿verdad? Son más resistentes al hambre que al sueño. Entonces dice como que, pero eso es como un método de tortura, ¿verdad? Como que una persona puede aguantar hambre, pero no sueño o no frío. Una película de ciencia ficción presenta tres de las muchas especies de extraterrestres existentes. Los individuos de una de ellas respira agua, exhala y exhalan humo. O sea, yo respiro agua, lo que vuelvo es como humo, digamos que evaporación. Los individuos de otra respiran agua y exhalan, inhalo y exhalo aire. Entonces yo respiro agua y devuelvo aire. Y los de la tercera especie respiran agua, respiro agua y devuelvo agua. El agua que interviene en sus procesos respiratorios está compuesta, igual que en el planeta Tierra, de oxígeno e hidrógeno. El aire, por su parte, tiene otros componentes distintos de los del aire de la Tierra. De la información anterior se puede concluir con certeza que, por ejemplo, en todas se puede analizar que todas tienen agua. Entonces, si respiro agua, devuelvo humo. Los otros respiran agua, devuelven aire. Los otros respiran agua y devuelven agua. ¿Qué opinan?
Bien, y como lo indiqué, ¿verdad? Digamos, los tres respiran agua, que fue lo que indiqué que tenían en común, ¿verdad? Entonces dice, respiran agua, respiran agua y respiran agua. Entonces, como todos respiran agua, este, este, y luego dice que el agua está compuesto de oxígeno. Entonces, por eso las tres especies necesitan oxígeno, porque el oxígeno hacía la referencia al agua, ¿ok? Entonces, como que no era tan importante lo que volvían, sino, digamos, lo que respiraban. Y era como que respiraban agua. El agua está compuesto de oxígeno y de hidrógeno. Listo. Bien. Vamos a ver, dijo el ciego. Marco. Listo, ¿eh? ¿Nos cuentas? Él estaba pasando unas capturas nada más de Ah, como toda la tabla. Él les estaba pasando ah, unas capturas al grupo ahí para que los puedan compartir. bueno, súper, genial. Este, sí, no sé si alguno, digamos, de los chicos, bueno, de cualquiera de los dos grupos, digamos, quisiera como interactuar. Este, no sé, digamos, en relación al examen ya digamos, ya como para ir finalizando, como una reflexión de la semana pasada, digamos, o sea, al principio, como hemos traído el curso, ¿verdad? Nos hemos enfocado primero en los fundamentos, en la parte teórica, que eso es el documento que dice, Introducción al Razonamiento Verbal y Matemático, donde están, digamos, las diferentes categorías, ¿verdad? Que es como, la parte que yo recomiendo, estudiar y manejar, de igual forma, en el enfoque de lo que sería el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Los voy a proyectarles por aquí yo digamos que, si no lo recuerdan, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver. Y luego lo otro, digamos, poder ir midiendo sus capacidades, ¿verdad? En relación, por ejemplo, al tiempo. O sea, el tiempo es uno de los factores claves fundamentales en el examen de admisión. Que con esta parte de la lectura, el razonamiento, digamos, siempre están en constancia, nos ayudan, digamos, como a poder tomar decisiones más rápidamente, ¿verdad? Entonces, acá, este documento que dice Introducción al Razonamiento Lógico Verbal, ¿ok? Esto para que lo tengan en cuenta, digamos, también para lo del examen de la Universidad de Costa Rica, como les indico, digamos, yo siento como que esto, al final es como lo más importante, lo fundamental, que al momento de estar realizando una pregunta, ustedes sepan como en qué categoría se está basando el examen. ¿Por qué? Por ejemplo, hay opciones de preguntas donde a veces la respuesta no se ilumina desde la pregunta, sino más bien desde las opciones, ¿verdad? Que es como el método de verificación. Entonces, vamos a ver. Ok, categoría 8. Este, vamos a ver, dice, ¿en qué consistía esta categoría?
Dice, su tarea es comprobar la veracidad de estos. Entonces, a veces uno lee una pregunta, ¿verdad? Por eso en relación a cómo les ayuda esta primera experiencia es un acercamiento al siguiente examen. Entonces, la idea es como poder recordar lo que hemos venido aprendiendo desde el principio, ¿verdad? Que hay preguntas que no se encuentran en el texto, sino más bien que ustedes tienen que venir y agarrar una opción y luego verificarla en relación a lo que dice el texto. Y encontrar la relación que se da en ella, o sea, cuál no se puede contradecir. En este caso, no sé si lo recuerdan, te decía, una empresa posee dos oficinas, en la oficina uno solo hay hombres, en la oficina dos hay 15 mujeres y varios hombres, se van a pasar 9 personas de la dos a la uno. Entonces ahí era, por ejemplo, que si yo había colocado 15 mujeres en una oficina, luego sacaba 9, por ende me quedaban 6, y eso era lo que yo no podía contradecir, ¿verdad? Luego, por ejemplo, en el siguiente ejemplo era que iban a sembrar árboles. Teníamos 60 árboles, habían 30 estudiantes, habían 31 de Guanacaste, y por ende, si yo repartía uno a cada uno, me sobraba uno que luego alguien tenía que repetir. Entonces la idea es esa, ¿verdad? Este es el documento que dice Introducción al Razonamiento Matemático y Verbal, que lo voy a volver a descargar por acá para igual pasárselos por el grupo y que lo tengan a mano, ¿verdad? Que tal vez alguien diga, no, es que, no sé, no tengo el acceso, no logro entrar o algo por el estilo. Entonces, que en el grupo, digamos, de WhatsApp de los profesores, ¿verdad? Ojalá se los puedan por lo menos pasar o compartir para que ellos, no sé, ya sea en el colegio que tengan internet o en alguna parte, puedan volver a repasar esto que yo siento que es muy importante, digamos, el fundamento de cada pregunta, ¿ok? Entonces, Eh, yo espero la verdad que les haya ido muy bien en relación a, digamos, a todos los chicos en general. Yo les brindo clases y cursos. Han tenido, digamos, como un pensamiento y una expresión positiva en que han tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Porque, o sea, yo no recuerdo si les había contado al principio que, por ejemplo, yo cuando fui a hacer la primera vez el examen de admisión, yo iba en el bus y yo veía que los demás llevaban libros y yo me quedaba pensando en cómo, o sea, ¿existía algún libro que había que estudiar? ¿Había algún material? ¿Verdad? Porque las personas que no se informan, por ende, como por su naturaleza, se dice que el examen es de lógica, entonces no se preparan y no se estudian, ¿verdad? Entonces yo también era de los, es que antes no había tanta información, digamos, como ahora, que uno puede buscar en redes sociales y demás. Antes era nada más como que la información que a uno le daba en el colegio, ¿verdad? Entonces, por eso estos programas son muy importantes y por eso, digamos, finalizando con esto la clase de hoy, de que digo, ojalá puedan utilizar la parte de la plataforma, que ahí están, digamos, como los videos y las grabaciones que yo, digamos, realizo resumiendo cada uno de estos. Ojalá, digamos, puedan volver a leer tanto las preguntas y los enunciados que hemos ido resolviendo, porque aunque uno diga, no, es que yo ya me lo sé, el examen, si ya lo hicieron, ¿verdad? Digamos, el del TEC, por ejemplo, depende mucho de la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez yo me sé algo, pero requiero de 5 minutos para comprenderlo y resolverlo. Entonces, si lo practicamos más, aumentamos esa velocidad, aumentamos esa eficiencia y la capacidad de resolución de problemas. Y al final, digamos, como todo forma parte de lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, las preguntas que hicimos hoy, el contexto semántico es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, un ave es diferente a una hoja porque esta vuela con rumbo. Entonces es como tener objetivos definidos, ¿verdad? Entonces, al final todo lo semántico es como lo mismo. Igual en la parte matemática, digamos, repasar lo que son combinaciones, permutaciones, lo que son sucesiones, que es parte de lo que hemos ido viendo y que es parte claramente de lo que se va a hablar, ¿verdad? Entonces, Este, a veces, o sea, me ha pasado mucho, digamos, con otros proyectos, a veces lo que es gratis, digamos, no se valora. Entonces, por esto es la insistencia, no sé, digamos, si ustedes ahorita están súper enfocados o más o menos, pero normalmente tiende a eso, ¿verdad? Porque a veces lo que es gratis es como que uno diga, no, es que por si yo no lo estoy pagando, entonces no tengo mucho o nada que perder. Pero en este caso, digamos, es el esfuerzo de todos y aquí, digamos, los que más tienen que ganar o perder son cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Porque
Y al final es como mi futuro, el futuro de cada quien, ¿verdad? Digamos, yo les he comentado al principio que, por ejemplo, no sé, la beca, el subsidio, digamos, que hay en la Universidad de Costa Rica, en promedio son 250.000 colones. Entonces, al final, a mí no me van a dar esa plata. Digamos, es a cada uno de ustedes, imagínense, por mes 250.000, más que no paguen nada en el semestre. Entonces, digamos, hay que hacer como esa conciencia, ¿verdad? De que es un proceso importante y de que es mucha plata, digamos, que el gobierno suministra para la financiación de la educación superior. Por eso es que en Costa Rica tenemos otras empresas, como por ejemplo Intel, Microsoft. Por eso es que en Costa Rica es considerado este, como en Green Valley de Estados Unidos, digamos, como esa zona franca de área tecnológica, ¿verdad? Digamos, donde es homólogo, ¿cómo es? Homólogo en comparación a Estados Unidos. Por eso, por ejemplo, Costa Rica es prácticamente en América Latina el país que tiene los salarios más altos, porque se enfoca más en esta parte de la educación, de los servicios, de, de ese conocimiento, digamos, que no se puede encontrar en cualquier otro país. Entonces, Costa Rica invierte mucho, pero digamos, para tener ese retorno de inversión, digamos, para que al final salgan 1.000 ingenieros, 1.000 sistemas de software, ingenieros industriales, administradores, no sé, un poquito de todo, porque al final ese conocimiento es lo que va a traer a esas empresas, porque esa empresa va a decir, bueno, voy a ir a establecerme en Costa Rica porque sé que hay esa capacidad de capital humano, ¿verdad? Por ejemplo, Nayib Bukele dice lo siguiente: aunque nuestra economía, digamos, actualmente sea muy buena, tengamos mucha seguridad, hay muchas empresas que El Salvador no puede traer porque lamentablemente no existen, digamos, como, no sé, 1.000 ingenieros o desarrolladores de software o personas capacitadas para este tipo de empresas tecnológicas, ¿verdad? Y eso que, por ejemplo, económicamente El Salvador puede que sea más rentable, ¿verdad? Por las cargas sociales y demás. Pero ¿qué pasa? Costa Rica sí lo tienen y obviamente siempre se esfuerza en preparar a eso. ¿Y por qué resalto eso? Porque a veces alguien dice, no, es que no logré entrar a la universidad. Y entonces, más bien la pregunta es como, ¿qué tanto esfuerzo hice yo para poder competir con todos los demás? Porque al final es una competencia en el cual, digamos, el Estado trata, digamos, de seleccionar a los mejores y no en la parte intelectual, sino, digamos, a quién se esfuerza más, porque al final el que se esfuerce más, ya al final se va a aprender casi que las preguntas de memoria, ¿verdad? Aunque alguien lo sepa sin estudiarlo, puede que el que las aprenda de memoria, digamos, hasta sea más rápido, más veloz y más eficiente. Entonces, en eso se basan las oportunidades y simplemente, o sea, resalta este punto, porque sí, porque a veces decimos, no, es que no sé, o sea, la culpa es porque del sistema, porque no sé, desde que estaba en séptimo, digamos, no me enseñaron ni esto, ni supe esto, y ya luego me vienen a evaluar algo que no conozco. Y entonces, si culpamos al sistema, todo el sistema funciona igual. O sea, todo el sistema educativo público en el país es igual, digamos. Hay escuelas que no tienen sillas, hay escuelas que se les cae el techo, hay otros que no tienen comedor, entonces todos estamos igual. Pero aquí es quién hace la diferencia de forma individual, ¿verdad? Entonces, para que realmente, digamos, se enfoque en eso, porque ya, digamos, ya casi hemos terminado el programa, creo que nos falta, no recuerdo si, creo que una o dos clases, pero, o sea, después de eso ya nadie va a andar como detrás de ustedes, ¿verdad? Posiblemente yo ya no esté aquí, y entonces la idea es que ustedes por lo menos les quede ese mensaje, ¿verdad? Este, y créanme que todos pasamos, digamos, por las mismas oportunidades. Yo recuerdo que cuando yo estaba en proceso de hacer examen de admisión, yo estaba vendiendo mamones en un puesto. Y entonces, yo me llevaba mis libros y siempre estaba estudiando y leyendo. Y entonces, mientras no estaba atendiendo a alguien, estaba ahí leyendo, digamos, las preguntas. Y entonces, intentando repasar y resolver y así constantemente. Entonces, todos pasamos por lo mismo, ¿verdad? A veces uno dice, no, es que no tengo las mismas oportunidades o las mismas herramientas o los mismos equipos tecnológicos, pero o sea, la oportunidad y el esfuerzo es de cada quien. No hay- o sea, nadie más va a tener la culpa, ni su mamá,
ni su papá, ni sus hermanos, sino yo, ¿verdad? Porque así, igual, si una persona lo tiene todo y no se esfuerza, no lo va a lograr. A cambio, si hay personas que posiblemente tienen poco, pero se esfuerzan más, entonces logran más que los que tienen mucho. Y bueno, ese era el mensaje. Muchas gracias. Y eso sería todo por hoy. Entonces vamos a finalizar la grabación para que ya se guarde y podérselas compartir. Buen día. Maravilloso, Edwin. Muchísimas gracias. Muchas gracias.